Una joven judía virgen, dada en casamiento a un hombre justo llamado José, descendiente de David, concibió del Espíritu Santo antes de que la conociera el marido. El marido quiso huir para no difamarla, para no decir que no había sido él quien la había dejado embarazada. Se le apareció un ángel y le dijo de que lo que había en el vientre de María había sido concebido por el Espíritu Santo y que el niño que naciera de su vientre sería Salvador. Se llamaría Jesús. Jesús efectivamente vino sin conocer el pecado. Como decía David, en pecado me concibió mi madre, como cada uno de nosotros ha sido el caso, pero no en el caso de él. Él fue y es hijo de Dios mismo, concebido sin pecado alguno, en una mujer pura, elegida, María. Cuando Jesús empezó a andar, se dio muestras claras de que era una persona especial. Pero hasta los 30 y pico de años, él no comenzó su ministerio. ¿Qué ministerio? El de predicar la palabra de Dios. El de predicar claramente, sin adornos, sin mentiras, sin actuación, sino el de decir realmente lo que Dios esperaba que se dijera. En la mayoría de las religiones, en la mayoría de los casos, cada uno de los que tiene la oportunidad de predicar le pone a la palabra de Dios adornos que hacen verlo más o menos importante al mensajero, al que predica. Pero era necesario que la palabra de Dios llegara pura a los corazones de las personas. Jesús era humilde de corazón. Siendo Dios mismo, era un siervo en sus obras. No una falsa humildad, sino una humildad real. Porque muchos de nosotros somos falsamente humildes. Cuando decimos no fue nada, en realidad estamos esperando reconocimiento. Pero no era así el caso de él, que era Dios mismo y se hizo pobre. Jesús sanó enfermos, echó fuera demonios, predicó el Evangelio. Hizo que los ciegos recibieran la vista y que los paralíticos caminen. Resucitó muertos. Predicó a todo el mundo. Perdonó a la mujer adúltera y a nadie acusó, porque él mismo vino, pero no para condenar, sino para salvar. Pero además de hacer todas esas cosas, Jesús sufrió. Él sabía cuál era su función. Él sabía que debía sufrir. Él sabía que iba a ser entregado y traicionado por uno de sus discípulos, que luego sería elegido para morir entre un criminal y él, fue elegido él para morir. La gente pidió que salvaran al criminal, pidió que condenaran al justo. Y cuando fue encarcelado fue escupido, fue torturado, fue golpeado, fue insultado, fue burlado, tuvo una muerte atroz, terrible. Una muerte que no se la deseó a nadie, como el peor de los violadores, como el peor de los asesinos, como el peor de los pecadores. Él que era justo, él que era puro, él que es justo, él que es puro. Murió así, una muerte que nos correspondía a nosotros, llenos de mentiras, llenos de infidelidades, llenos de pecado, llenos de inmundicia en nuestros corazones. Él murió por nosotros. Luego fue crucificado y muerto, pero no pudo ser retenido por la muerte, por cuanto era imposible que así fuera, y resucitó. Pero ¿qué es lo que quiere ese hombre, ese hombre que se le apareció a cada uno de sus discípulos y les encomendó que predicaran el Evangelio a todo el mundo, para que todo aquel que creyera en el Evangelio fuera salvo, para que no se perdiera nadie? ¿Qué es lo que espera Él de vos y de mí? ¿Qué es lo que quiere un hombre tan
perfecto, tan maravilloso, tan sacrificado, tan lleno de amor, ¿qué puede querer de nosotros? Almas comunes, interesadas en la plata, en la ropa, en las carreras, en nuestras vidas comunes, llenas de mentiras y llenas de pecado. ¿Qué espera Él de nosotros? Arrepentimiento. Arrepentidos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Sean frutos dignos de arrepentimientos. Si alguno me ama, guarde mi palabra, y yo vendré y me manifestaré a él. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado al punto de dar mi vida por ustedes. Amaos. Amad a vuestro Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Busca primeramente el reino de los cielos en espíritu y en verdad, y todas las demás cosas que necesitaste serán añadidas. Esas cosas espera Jesús de nosotros, que seamos realmente fruto digno de arrepentimiento. Y si aquel judío que murió hace casi 2000 años, con su cuerpo destrozado, con su cuerpo lleno de cortes, de azotes, de escupidas, de desprecio, siendo puro, siendo Dios mismo, nos pide tal cosa, ¿seremos nosotros los que despreciemos aquel sacrificio? ¿Podemos arrepentirnos de nuestra maldad? Lo que no podíamos antes, podemos con Él, porque hemos sido perdonados simplemente si hemos creído de corazón y pedimos perdón con un corazón sincero y humillado. Conoces ya a Jesús, sabes lo que Él ha hecho por vos y sabes qué quiere Él de vos. No le digas que no, no lo desprecies, no lo desprecies. Hoy es un hermoso día para empezar un camino diferente, para nacer de nuevo, pero ya no en la carne, sino en el Espíritu. Dios los bendiga.